expresidente Otto Pérez Molina preso por presunta corrupción, los guatemaltecos se alistan para acudir este domingo en las elecciones generales en las que será elegido el próximo presidente del país, además de diputados y autoridades locales. Hoy, en plena jornada de reflexión, una persona murió y 13 resultaron heridas tras un enfrentamiento armado entre simpatizantes de dos partidos que participarán en estos comicios. El incidente, que dejó una víctima fatal y 3 heridos de bala, ocurrió en la madrugada de este sábado en el municipio de Santa Bárbara, al sur de Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil explicó en un comunicado que 25 personas fueron detenidas. La Policía Nacional Civil recibió denuncias que dos grupos de personas, simpatizantes de dos partidos políticos, se enfrentaban con armas de fuego en ese lugar, por lo que de inmediato se dirigió al lugar sorprendiendo a los hoy detenidos cuando escandalizaban en la vía pública, quienes pretendían impedir el paso de personas para emitir el sufragio. El enfrentamiento fue entre simpatizantes de los partidos de oposición Libertad Democrática Renovada, líder del candidato Manuel Valdizón, y Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, de la ex primera dama de la Nación, Sandra Torres. Ambos aspirantes están entre los 3 favoritos de los comicios presidenciales. Entre tanto, un día antes de la elección, cientos de personas participan este sábado en el llamado sepelio electoral para enviar el mensaje de que celebran el luto por las elecciones que consideran son un proceso muerto en medio de diversas denuncias de corrupción por las que, según el Ministerio Público, al menos 20 candidatos a diputados son investigados. Además, la fórmula vicepresidencial del candidato Manuel Valdizón, Edgar Barquín, es señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público por lavado de dinero. Las campañas electorales cerraron este viernes, coincidiendo con la segunda jornada de la audiencia en la que un juez decidió mantener la medida de prisión provisional a Otto Pérez Molina, quien hasta esta semana fue presidente de Guatemala. El próximo martes, un juez decidirá si procede o no un juicio en su contra. Yo, señor juez, no voy a poner mi dignidad, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo que he puesto al sacrificio de Guatemala ni por $800,000, ni por ninguna cantidad de dinero. Forzado a renunciar para defenderse de las acusaciones de corrupción y fraude fiscal, el general en retiro aseguró ser inocente de los cargos que se le imputan. A esta hora establecemos contacto en Ciudad de Guatemala con Diego Maza, integrante de la ONG Mirador Electoral, que se encarga de acompañar la transparencia de los comicios. Una muy buena tarde y gracias por estar con nosotros en NTN 24. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí también poderlos acompañar y hablarles desde aquí, desde la ciudad de Guatemala. En medio de esta tormenta política existente en su país, ¿están dadas las condiciones para que los ciudadanos acudan mañana a las urnas? Y al mismo tiempo preguntarle qué tan dispuestos están cuando todavía los vemos en las calles, tanto rechazando la situación o la corrupción en el país, pero también exigiendo que los comicios sean postergados. Efectivamente, los guatemaltecos han salido a manifestar como nunca antes, y las manifestaciones en principio se centraron en atacar la corrupción y el sistema político, y exigir la renuncia del presidente y de la vicepresidenta, lo cual se ha conseguido hasta hoy. Pero ahora el grito de guerra de los manifestantes es de que en estas condiciones no queremos elecciones. ¿Por qué? Porque el guatemalteco considera que las elecciones solo vienen a validar el esquema y el sistema podrido por el cual han salido a manifestar en contra. Por lo tanto, si existen las condiciones, sí, efectivamente existen. El Tribunal Supremo Electoral se ha encargado de que existan, pero no existe una condición legítima de parte, por lo menos, de la ciudadanía y de los grupos sociales para asistir a votar, porque solo sería volver a valorar un sistema que al guatemalteco intenta cambiar ahora. Señor Maza, quería preguntarle también por el tema de la seguridad. Había conocido esta semana que se habían delimitado 8 zonas por lo menos en todo el país que podrían generarse violencia durante estos comicios del día de mañana. Efectivamente, sabemos y nosotros como observadores electorales que en Guatemala siempre va a haber, ha habido y habrá lamentablemente violencia en algunos puntos que son muy conflictivos, sobre todo en el interior de la República. Estamos hablando de áreas de Huehuetenango, cerca de las fronteras, como también en algunos puntos de El Quiché. Por ejemplo, son puntos críticos, y también en el departamento de Izabal. Ahí se van a registrar algunos, esperemos que no, digamos, pero la violencia podría registrarse en estas zonas en cuanto a lo siguiente: aunque no se deje ingresar a las personas a los centros de votación, como ya grupos han anunciado que no lo dejarán hacer, el hecho de que se quemen urnas o papeletas, y por último, que se desconozcan los resultados de la elección de determinados alcaldes en algunos municipios. Estos son puntos críticos y nosotros le hacemos el llamado al Tribunal Supremo Electoral, y lo ha hecho la sociedad guatemalteca,
para que por medio de la fuerza pública pues se trate de prevenir estos hechos de violencia. Por lo demás, en la capital todo va a ser muy seguro, según lo asegura el tribunal, y en el interior de la República pues se espera un gran contingente del ejército y de la policía para guardar los centros de votación. Desde Ciudad de Guatemala nos acompañaba Diego Maza, integrante de Mirador Electoral. Una muy buena tarde, seguiremos muy atentos a la jornada electoral de mañana en su país. No hay de qué, un gusto poderlo saludar y siempre podemos seguir en contacto. Gracias, muy amable.